Diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal se inició en 1966 cuando Steele y Brecht demostraron que era posible determinar la constitución cromosómica de un feto mediante el análisis de las células del líquido amniótico. Indicaciones para el diagnóstico prenatal mediante pruebas invasivas. Como indicaciones principales tenemos la edad materna avanzada. Habitualmente la edad mínima aceptada por los laboratorios es de 35 años en la fecha esperada del parto. Una segunda indicación es el antecedente de un hijo con una neuploidía cromosómica de novo. También está indicado el diagnóstico prenatal en el caso de la existencia de alteraciones cromosómicas estructurales en uno de los progenitores. Otra indicación para el diagnóstico es el antecedente familiar de un trastorno genético que se pueda diagnosticar o descartar mediante estudio bioquímico o análisis del DNA. La mayor parte de los trastornos de este grupo se debe a defectos monogénicos que se asocian a un riesgo de recurrencia del 25 o el 50%. Otra indicación es el antecedente familiar de un trastorno ligado al cromosoma X frente al cual no hay ninguna prueba diagnóstica prenatal específica. También se puede realizar el diagnóstico prenatal cuando existe un riesgo de defectos del tubo neural. La evaluación genética y el estudio adicional son recomendables en los casos de sospecha de malformaciones fetales en función de los resultados obtenidos en las pruebas de detección sistemáticas. Vamos a ver lo que son los métodos diagnósticos. Los métodos diagnósticos prenatales se van a dividir en pruebas invasivas y no invasivas. En pruebas invasivas vamos a tener lo que es la amniocentesis y biopsia de las vellosidades coriónicas, así como cordocentesis, diagnóstico genético preimplantacional. Las dos primeras van a ser mecanismos que se acompañan con un pequeño riesgo de aborto. En caso de las no invasivas vamos a tener la concentración de la alfa-fetoproteína en el suero materno, así como estudios de detección en suero materno durante los trimestres primero y segundo, así como la ecografía. Estos dos, lo que son los estudios de detección en suero materno y la ecografía, se pueden aplicar para la evaluación fetal en los embarazos de bajo riesgo. Y hay que recordar que el estudio de suero materno puede identificar fetos con aumento en riesgo de defectos del tubo neural abierto. Amniocentesis. Es una técnica invasiva que permite revelar la existencia de ciertas anomalías cromosómicas o enzimáticas de un feto a partir de la obtención de líquido amniótico a través de la punción transabdominal. Se recomienda esta técnica a partir de las 16 semanas. Dentro de las indicaciones se encuentra el cribado de aneuploidía con riesgo de trisomía 21 o 18, anomalía cromosómica en gestación previa, anomalía fetal ecográfica, confirmación de un resultado por DNA fetal libre, confirmación de un resultado no conclusivo en vellosidad corial, riesgo de infección fetal por PCR disponible, riesgo de coriomanionitis o inflamación intraamniótica. Dentro de las contraindicaciones, mujeres seropositivas para virus de hepatitis B, C o VIH, isoinmunización, fiebre o infección materna activa, amenaza de aborto y sangrado genital reciente, también separación de membranas corioamnióticas, hematoma intracavitario, alteración de la coagulación materna o tratamiento anticoagulante. Dentro de las complicaciones de este proceso puede ser pérdida fetal, que se encuentra alrededor del 0.5%, también ruptura temprana de membranas, que es alrededor del 0.3%, corioamnionitis, que es una infección intraamniótica,
que inicia 24 horas después del procedimiento y puede llegar hasta la sepsis materna y eso pues hasta la muerte. También se puede encontrar hemorragia placentaria, hematoma de la pared abdominal y traumatismo fetal. La biopsia de vellosidades coriónicas es otra prueba invasiva y se hace mediante la obtención de una muestra de vellosidades del corión vía transcervical o transabdominal entre las semanas 10 y 12 del embarazo. Su ventaja es que ofrece resultados en etapa temprana, facilita la interrupción voluntaria del embarazo en el primer trimestre y se utiliza la ecografía antes de la biopsia de vellosidades coriónicas para determinar la mejor estrategia para la obtención de la muestra. En aproximadamente 2% de los casos ofrecen resultados ambiguos debido a un mosaicismo cromosómico y en estos pacientes se recomienda el seguimiento mediante la amniocentesis. Detección de los defectos del tubo neural mediante pruebas no invasivas. Se va a realizar la determinación de las concentraciones de alfa-fetoproteína en el suero materno a las 16 semanas como prueba de detección de los defectos del tubo neural abiertos. El uso combinado de la alfa-fetoproteína en el suero materno y de la ecografía diagnóstica incrementa la precisión de la determinación de la alfa-fetoproteína en el líquido amniótico y de la ecografía para la detección de los defectos del tubo neural abierto. Prevención de los defectos del tubo neural. Se va a realizar con la suplementación con ácido fólico desde la fase periconcepcional, la cual abarca al menos un mes antes de la fecundación hasta el final del primer trimestre del embarazo. Esto va a reducir la incidencia de los defectos del tubo neural en casi un 75%. Bueno, ahora vamos a ver detección del síndrome de Down y otras aneuploidías mediante detección de la alfa-fetoproteína en suero materno y en la ecografía. Bueno, la indicación principal para la evaluación fetal invasiva mediante amniocentesis o la biopsia de vellosidades coriónicas va a ser cuando hay un incremento en el riesgo de cuadros de neuropatías cromosómicas a consecuencia de que la madre ya tiene una edad avanzada. Tenemos también que el 70% de los niños con trilogías nace de madres menores de 35 años de edad en las que no se recomiendan pruebas de detección invasiva. También una solución es la detección de la alfa-fetoproteína en suero materno. Esta es determinada en el segundo trimestre como prueba de detección de los defectos del tubo neural. También se ha visto que hay una disminución de la alfa-fetoproteína en ciertas trisomías. Un ejemplo de este es el síndrome de Down. Bueno, la detección durante el primer trimestre se debe llevar a cabo idealmente entre las semanas 11 y 13 de gestación. Y esto se va a efectuar a través de una cuantificación de las concentraciones de ciertas sustancias en el suero materno, así como la cuantificación del edema subcutáneo en el cuello fetal mediante un estudio ecográfico dirigido. También vemos que las sustancias que van a ser evaluadas en el suero materno van a ser la proteína plasmática A asociada a embarazo, que esta muestra una disminución en algunas trisomías, así como así se va a hacer también una medición de la hormona gonadotrópica coriónica humana, ya sea en su formato total o su unidad beta libra. Esta tiende a estar elevada en las trisomías 21, que es la trisomía 21, hay que recordar que es la del síndrome de Down. Bueno, el estudio ecográfico primario se lleva a cabo para la evaluación de las trisomías durante el primer trimestre. Está fundamentado en la detección de una cantidad excesiva de líquido en los tejidos blandos en el cuello. También tenemos que el grosor del espacio que se va a mostrar en la ecografía entre la piel y los tejidos blandos subyacentes en la parte dorsal de la columna vertebral se le va a conocer como translucencia nucal. Esta translucencia nucal va a estar aumentada por el edema en el primer trimestre, que es de la 10ª semana a la 14. Lo que es frecuente
también en las trisomías 21, 13, 18 y en los fetos 45X. La translucencia nucal se debe determinar con referencia a la edad gestacional debido a que muestra variaciones con la edad del feto. También tenemos que la translucencia nucal promedio es de 0.12 centímetros y de 0.5 centímetros a la semana 14. Bueno, la detección durante el segundo trimestre se suele llevar a cabo mediante la cuantificación de 3 sustancias en el suero materno. Estas van a ser la alfa-fetoproteína en el suero materno, así como la beta de la hormona coriónica humana, el libre, así como el estriol no conjugado. Esta prueba de las tres sustancias que se van a encontrar en el suero se llama prueba triple. Todas estas sustancias tienden a estar disminuidas por debajo del rango normal, evidentemente, en todas las trisomías, con excepción de la beta hormona crónica humana libre, que esta está elevada en la trisomía 21. Se ha visto que la estrategia más habitual es la de la combinación del riesgo determinado mediante las pruebas de detección durante el primer y el segundo trimestre de manera secuencial. También en la estrategia secuencial escalonada, las parejas son consideradas como con detección positiva para el síndrome de Down una vez que la ecografía como misma edad fetal muestra la edad fetal y demuestra a su vez un riesgo estimado equivalentes o superior al riesgo correspondiente en una mujer de 35 años de edad. Bueno, en estos casos en los que las parejas son consideradas con detección positiva, ya se realizan evaluaciones de carácter invasivo. También tenemos que un método ecográfico adicional que se está siendo investigado de manera activa como herramienta de detección de la trisomía 21 es la demostración de la ausencia del hueso nasal, que se ha visto que 3/4 partes de los fetos con trisomía 21 presentan un hueso nasal que no es detectable mediante la ecografía entre las semanas 11 y 14 de edad gestacional. Es muy importante decir que es imprescindible informar a las parejas de que las pruebas que se aplican para la detección de las trisomías mediante marcadores en el suero materno y mediante la ecografía no representan herramientas diagnósticas definitivas. Diagnóstico prenatal mediante ecografía. Se define como un conjunto de métodos de exploración no invasivo que se lleva a cabo durante el embarazo para identificar la presencia de posibles defectos congénitos en el feto. Se realiza en el primer trimestre entre la semana 11 y 14 del embarazo. Permite detectar algunas imágenes consideradas marcadores de cromosomopatías. Un ejemplo es la translucencia nucal, que es la exploración con aparatos sonográficos especiales de alta resolución, la densidad de la nuca del feto. Esto sirve para poder conocer una trisomía, como por ejemplo la 21, la 13 y la 18, donde la nuca es más gruesa de lo normal. Durante el segundo trimestre, alrededor de la semana 20, es el tiempo adecuado para diagnosticar la mayoría de las malformaciones de tipo anatómico. Las indicaciones para la ecocardiografía fetal son las siguientes. Hay indicaciones maternas que representan un porcentaje de riesgo de cardiopatías congénitas, entre ellas la diabetes mellitus, la fenilcetonuria, la exposición a teratógenos como la talidomida o el alcohol. Hay indicaciones fetales en las cuales podemos encontrar arritmias, alteraciones cromosómicas, engrosamiento nacal, hidropesia fetal no inmunitaria. Y hay otras más que son las indicaciones familiares, como los síndromes mendelianos, como por ejemplo la esclerosis tuberosa, síndrome de Neumann y cardiopatía congénita de los progenitores. La ecografía prenatal en los trastornos monogénicos puede ser de utilidad
en los casos en los que el riesgo genético es incierto debido a los antecedentes de historia clínica. Algunos ejemplos de defectos que se pueden diagnosticar o descartar mediante esta ecografía diagnóstica. En el caso de los trastornos monogénicos, podemos hablar de la holoprosencefalia, la enfermedad renal poliquística infantil, el síndrome de Merkel o el síndrome de Fins. Tenemos la imagen de una ecografía de las manos de un feto con trastorno autosómico dominante llamado síndrome de Ecografía prenatal en los trastornos multifactoriales. Las indicaciones las vamos a dividir en maternas, fetales y familiares. En las indicaciones maternas será la exposición a teratógenos, la enfermedad materna, la cardiopatía congénita materna. En las indicaciones fetales tenemos la alteración en la ecografía fetal convencional, arritmias, alteraciones cromosómicas, engrosamiento nucal e hidropesia fetal no inmunitaria. Y por último, en las indicaciones familiares son los síndromes mendelianos y los antecedentes de un hijo afectado. Ahora vamos a ver algunas pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio que se pueden realizar son la citogenética en el diagnóstico prenatal, así como análisis cromosómico tras la ecografía, pruebas bioquímicas para detectar enfermedades metabólicas y análisis del ADN. Citogenética. Es el estudio de los cromosomas tanto en número como en estructura. También se define como una rama de la genética que estudia las enfermedades de herencia cromosómica. Existe una técnica que es la denominada técnica de bandeamiento que permite hacer un adecuado análisis de cada uno de los cromosomas, individualizándolos y permitiendo su análisis e identificación adecuados. Se han descrito varias bandas, por ejemplo la G, la R, la C, la T y la NOR. En el caso de la banda G y la R son las más utilizadas. Las bandas pueden dividirse en morfológicas y corresponden a la heterogeneidad de la cromatina y dentro de estas se encuentran las bandas G. Estas se producen por la acción de la tripsina, tiñen oscuro regiones ricas en adenina y timina y son zonas de replicación tardía. En el caso de las bandas R son ricas en guanina y citosina y son zonas de replicación temprana. Las bandas C detectan regiones heterocromáticas y las bandas T es la tensión diferencial de la porción distal de los cromosomas, es una variante de las bandas R. El cariotipo es la organización de los cromosomas de acuerdo al tamaño y a la posición del centrómero. El número asignado a cada cromosoma está basado en el patrón de las bandas Q. Se requiere de células en metafase para una mejor clasificación y evaluación de los cromosomas, y las células más utilizadas pues son los linfocitos de sangre periférica, fibroblastos o células de líquido amniótico. Las indicaciones para un cariotipo son confirmación diagnóstica de enfermedades de herencia cromosómica, numérica o estructural, retardo mental de origen desconocido, talla baja en estudio, ambigüedad genital, padres de niños con alteraciones cromosómicas estructurales, sospecha de síndromes de genes contiguos o un diagnóstico preconcepcional. Dentro del cariotipo, las alteraciones que se pueden encontrar son las alteraciones numéricas, como por ejemplo las aneuploidías, y dentro de ellas se encuentran las trisomías y las monosomías, o las poliploidías, en las que se pueden encontrar triploidías o tetraploidías. Podemos realizar el análisis cromosómico tras la ecografía con ayuda de un cariotipado de células de líquido amniótico, vellosidades coriónicas o de sangre fetal. Se detectan con mayor frecuencia las alteraciones múltiples. Sin embargo, los cariotipos más frecuentes son las trisomías autosómicas comunes del cromosoma 21, 18 y 13 y el 45X, llamado también síndrome de Turner. En los problemas en el análisis cromosómico prenatal encontramos el mosaicismo, el cual
se refiere a la presencia de dos o más líneas celulares en una muestra procedente de un tejido o de un individuo. Cuando se observen células fetales en cultivo, puede haber problemas para determinar si el feto es realmente un mosaico y para establecer el significado clínico. Bueno, ahora vamos a ver el fracaso del cultivo. Dado que el diagnóstico prenatal es siempre una carrera contra el reloj, la posibilidad de fracaso de cultivo puede ser un problema importante. La incidencia afortunadamente es baja, pero se debe tomar en cuenta. Cuando el cultivo de la biopsia de vellosidades coriónicas no muestra crecimiento, hay tiempo para repetir el estudio cromosómico mediante amniocentesis. Si fracasa el cultivo de las células del líquido amniótico, se puede repetir la amniocentesis o se puede considerar la posibilidad de cordocentesis según la edad del feto. Otro problema es el fracaso del cultivo. Esta eventualidad es baja, pero cuando un cultivo de la biopsia de las vellosidades coriónicas no muestra crecimiento, hay tiempo para repetir el estudio cromosómico mediante la amniocentesis. Por último, tenemos los hallazgos de alteraciones inesperadas. Estas son infrecuentes, por ejemplo, un número normal de cromosomas junto con una variante común, como la inversión pericéntrica del cromosoma nuevo, un reordenamiento infrecuente o un cromosoma marcador. En estos casos es necesaria la determinación del cariotipo de los progenitores para determinar si el hallazgo en el feto es de novo o es de carácter hereditario. Hay más de 100 trastornos metabólicos que pueden ser diagnosticados en fase prenatal mediante la biopsia de vellosidades. Para esto se realizan pruebas bioquímicas para descartar la enfermedad metabólica y puede detectar alteraciones causadas por cualquier alelo mutante que introduzca un efecto significativo en lo que se refiere a los trastornos caracterizados por un grado variado de heterogeneidad alélica o por una proporción elevada de mutaciones nuevas. Análisis del DNA. Se puede llevar a cabo mediante la detección directa de la mutación en cuestión o a través de la detección de marcadores estrechamente relacionados con la misma. La aplicación del análisis del DNA al diagnóstico prenatal sigue siendo una tarea muy especializada. En esta tabla tenemos algunos ejemplos de trastornos metabólicos diagnosticados mediante determinación enzimática o análisis del DNA en las células de las vellosidades coriónicas o en el líquido amniótico en cultivo. Por ejemplo, tenemos trastornos de los aminoácidos y de los ácidos orgánicos, trastornos de los carbohidratos, trastornos del metabolismo del colesterol y de los esteroides, trastornos lisosómicos, trastornos del metabolismo de los metales, trastornos de los peroxisomas, trastornos de las purinas y pirimidinas o los trastornos misceláneos. En cuanto a nuevas tecnologías en el diagnóstico prenatal, El diagnóstico genético preimplantacional. Es un estudio de DNA de embriones humanos para seleccionar los que cumplen con determinadas características y o eliminar los que portan algún tipo de defecto congénito. De dichos embriones se extraen biopsias celulares entre los días 3 o 6 del embrión. Existen dos definiciones que hay que identificar. Una es el diagnóstico genético preimplantacional, que es un diagnóstico del genotipo del embrión respecto a la presencia o no del alelo causante de la enfermedad o de la alteración cromosómica que llevan los progenitores. Y en el caso del screening genético es la selección de los embriones cromosómicamente normales de una corte en la que se sospecha que está elevada por encima de lo normal la proporción de embriones cromosómicamente anormales. La prueba de detección de las duplicaciones o de lesiones segmentarias se encuentra limitada por el nivel de resolución de la microscopía de los cromosomas en banda. Los cambios inferiores de 1 a 2 millones de pares de bases no suelen ser visibles con el microscopio, y se está aplicando la técnica de hibridación genómica comparativa
sobre micromatices. Queda mucho por investigar acerca de que si las modificaciones en el número de copias detectadas en las muestras de DNA procedentes de los fetos y las obtenidas mediante biopsia o amniocentesis son variaciones normales o alteraciones patológicas con significancia clínica. Prevención prenatal se realiza mediante la interrupción voluntaria del embarazo. Se ha encontrado que la combinación del diagnóstico prenatal con la interrupción voluntaria del embarazo ha dado lugar a una disminución importante en la incidencia de unas pocas enfermedades graves, por ejemplo, la beta-talasemia o la enfermedad de Tay-Sachs. Bueno, ahorita vamos a ver lo que es el tratamiento. Y tenemos que los tratamientos prenatales que han dado lugar a los mejores resultados han sido los correspondientes a las enfermedades metabólicas, en las que se puede administrar tratamiento médico a la madre. Un ejemplo de estos van a ser que se le da tratamiento de glucocorticoides a la madre cuando el feto tiene un riesgo de presentar hiperplasia suprarrenal. También se le puede administrar vitamina B12 cuando la madre tiene acidemia metilmalónica. También cuando hay también se puede hacer algunas quirúrgicas cuando hay un ejemplo de esto es la eliminación de la obstrucción de la vesícula mediante el procedimiento quirúrgico, que puede permitir una lesión irreversible de los pulmones en desarrollo y una mejor función renal postnatal. Consejo genético y diagnóstico prenatal. Es un proceso a través del cual se evalúan los antecedentes médicos personales y los de la familia, se solicitan pruebas genéticas, una evaluación del resultado de las pruebas y se apoya a los padres para la toma de decisiones informadas. Principalmente le comunica este tipo de procedimientos a personas que tienen riesgo de trastornos genéticos. Y las personas que están en riesgo son aquellas que tienen una historia familiar de alguna condición genética o defecto congénito, embarazo después de los 35 años, hijos con algún trastorno congénito o alguna alteración durante la realización de un ultrasonido.